Bienvenidos a este vídeo donde vamos a explorar un poco los parámetros de los distintos samples. En primer lugar voy a crear un loop que pues voy a llamar, por ejemplo, ritmo, y voy a añadir un par de samples, pues un bass drum y, por ejemplo, un, un cymbal close, y vamos a escuchar un segundo el loop tal como está. Le voy a añadir también un tempo al principio del loop y vamos a escucharlo qué tal suena. Ok, ¿para qué sirven los parámetros? Pues bueno, lo primero, si tengo un sonido muy tenue del, de alguno de los dos, pues por ejemplo quiero que el primer sonido suene más fuerte, pues hay un parámetro que se llama amplitud y que hace que suene más fuerte. Para poner parámetros al sonido, pues después del nombre tengo que poner una coma y después de un espacio el nombre del parámetro y dos puntos. Por ejemplo, la amplitud. La amplitud por defecto es 1, pero yo puedo decir que la amplitud sea 2 y entonces va a ser el doble, 3 va a ser el triple o pues 0,5 y sería la mitad y va a sonar más, pues más suave o más fuerte. Hay que tener cuidado, si subo mucho la amplitud, el sonido va a empezar a distorsionar porque llega al máximo que permite el programa. Voy a probar con el doble de intensidad. Vamos a escucharlo primero sin amplitud. Para ello, pues voy a cortar. Añado la amplitud. Y ha aumentado mucho, suena más fuerte como sonaba este sonido. Otro parámetro que vamos a ver es la panorámica. Para ello voy a duplicar, voy a poner que este sonido vaya más rápido y lo voy a duplicar. La panorámica sirve, bueno, se pone como pan y sirve para situar el sonido en el espacio estéreo entre el lado izquierdo y el derecho. El, el altavoz izquierdo viene como -1, el altavoz derecho viene como 1 y 0, pues el sonido sonaría en el centro. Entre -1 y 1 puedo utilizar distintos números. Si lo pongo así, va a sonar este absolutamente por el altavoz izquierdo y este absolutamente o completamente por el altavoz derecho. ¿Qué ocurre? Que si tengo auriculares puede quedar un poco raro que suene uno solamente por un auricular y el otro solamente por otro. Voy a reproducirlo. Queda un poco antinatural. Es un poco más natural que la panorámica sea más pequeña y puedo poner, por ejemplo, 0,5. Tengo que ir probando hasta que tenga valores con los que, bueno, que me gusten, con los que vea que estoy cómodo. Y es más raro que esté completamente un sonido solo en uno de los auriculares. Por eso la panorámica, esto está a la izquierda, pero no está al 100% de la izquierda, sino un poco, y esto un poco a la derecha, pero sirve para localizarlos a ambos lados y que suene con más naturalidad. Igual, si quiero algo más alto, pues podría poner, como más exagerado, pues 0,7 y 0,7. Y así puedo ir escuchando o puedo ir probando distintas combinaciones y ahora ya pues puedo tener mis ritmos ocupando todo el espacio estéreo y no que estén sonando todos en el centro como es lo que ocurre por defecto.
Por último, vamos a ver otro argumento. Para ello, pues voy a usar otras muestras, por ejemplo, estas muestras que son de sonidos electrónicos. Bu- elec- Voy a usar el Blip 2. eh, una pequeña pausa y voy a usar otro electrónico, por ejemplo, ping y otra pausa. Voy a escucharlo primero. Puedo hacer cambios, volver a ejecutar. Y si voy haciendo cambios y voy ejecutando con esos cambios, pues veo cómo puedo ir improvisando y probando un poco distintas cosas. Si no me gustan estas alturas y las quiero cambiar, pues puedo cambiar el rate, que es otro de los parámetros que tiene. Rate sería la velocidad de reproducción a la que está reproduciendo el sonido. Si lo reproduce a uno, va a sonar a la misma altura. Es un poco la velocidad de reproducción, pero con aparatos, digamos, analógicos como los tocadiscos o las cintas, donde si reproducíamos más rápido un sonido, sonaba más agudo, si lo reproducimos más lento, suena más grave. Puedo probar a poner, por ejemplo, 1,5 y 2. Entonces este segundo sonido se va a reproducir el doble de rápido y esto 1,5 veces más rápido. Y veo cómo así pues puede ir teniendo otro tipo de también de alturas solo con muestras, sin tener que acudir a otro tipo de instrumentos. Podríamos probar pues añadir a lo mejor más sonidos, a lo mejor puedo duplicar el ping este y pues puedo, voy a duplicar esta frase para tener esto. Quiero tener esto dos veces. Así que lo duplico, voy a dejar el original para que podamos comparar y ahora pues 1,5 y por ejemplo pues 2,5 y 2,7. Y pues, ¿por qué no? Puedo volver a duplicar estos y los voy a poner los cuatro más rápidos con un slip más breve para que vaya más rápido y voy a hacer que vaya subiendo, pues por ejemplo 2,8 y que vuelva a bajar aquí a 2,6. Podría combinarlo con los parámetros que hemos visto antes, pues a lo mejor aquí quiero probar que cambie la panorámica en estos dos. Bueno, igual funciona un poco mejor así. Y el resto que suenen en el centro. O a lo mejor puedo decir que la panorámica, voy a poner esto para copiar y pegar más rápido, que la panorámica pues vaya de derecha a izquierda, pues 0,5, por ejemplo 0,2, me, uy, menos 0,2 y menos 0,5 y así esto va a sonar a la derecha, casi en el centro, pero un poco a la izquierda y más hacia la izquierda. Voy a quitar estas dos panorámicas para que no nos confundan ahora y que escuchemos mucho mejor esto. Lo voy a hacer más exagerado, así se escucha mejor. Por ejemplo,
Y podemos ver de esta forma como los distintos parámetros pues nos van dando más posibilidades musicales teniendo el mismo ritmo, pero nos permiten aproximarnos a otros parámetros de la escucha, en este caso como como puede ser la panorámica. Podríamos probarlo con otros sonidos distintos y pues combinar, que pues, os incito a que lo hagáis. Y por último, si queréis explorar más parámetros, hay muchísimos. Abrís la ayuda aquí arriba a la derecha y venís aquí abajo donde pone samples. Y aquí están todos los samples, digamos, por categorías. Y además de estar las distintas muestras donde yo puedo donde puedo pulsar el play y escucharlo, ¿vale? Pues si voy abajo, me aparecen los distintos parámetros que tienen. Por ejemplo, la amplitud que hemos usado nosotros, que está aquí, y la panorámica que está aquí, y el valor que tiene por defecto. Pues por defecto la panorámica es cero porque suena en el centro, la amplitud por defecto es uno, y veis que hay muchos más parámetros que podéis explorar y que exploraremos en algún otro vídeo más adelante. Están por orden, voy a decir que están por orden alfabético, más o menos, y veis que aquí está rate, que por defecto es uno, que la velocidad de reproducción por defecto es uno. Bueno, espero que podáis disfrutar un poco jugando con estos parámetros y nos vemos en el siguiente vídeo.